Le damos la bienvenida al arquitecto Pablo Segarra. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias por permitirme dirigirme a la ciudad de Piura. Por supuesto, es un tema bastante importante y que implica a toda la ciudadanía. Así que qué mejor que conversarlo con usted, que tiene vasta experiencia en el tema. Conversemos en principio. ¿Qué es una ciudad y cómo debería funcionar esta para que todos queden contentos con la misma? Mira, las ciudades se originan porque las diferentes etnias humanas de alguna manera necesitan vivir juntas para ayudarse a complementar sus necesidades. Estos obviamente necesitaban cubrirse del medio ambiente y es así como de alguna manera comienzan a aparecer estas primeras manifestaciones de vivienda con los materiales propios que el entorno le daba, ¿no? Lógicamente aquí se comienzan a formar estas etnias que tienen ciertas capacidades diferentes a otras. Y en este intercambio, de repente, se terminan juntando o intercambiando y da origen a las ciudades, ¿no? Correcto. ¿Cuáles vendrían a ser las principales problemáticas que se originan respecto a vivir en sociedad? Hoy en día, si lo volcamos a un tema actual, diríamos que las costumbres que uno trae, porque en las ciudades comienzan a crecer en su gran mayoría por las migraciones que se dan del campo, y en las ciudades capitales de las regiones, como en el caso de Piura, las migraciones que se dan de las otras provincias, porque ven en la capital como la ciudad que les va a generar la oportunidad de desarrollo, una oportunidad que muchas veces no está debidamente justificada y que las autoridades no han sido capaces de contemplar, ¿no? Las autoridades deben vislumbrar, de potenciar las diferentes ciudades de la región, las provincias, las capitales, con el fin de evitar las migraciones. Cuando se dan estas migraciones, se da un intercambio cultural y muchas veces estos no son bien entendidos. Claro, existe un choque entre dos tipos de idiosincrasia diferentes. Y acá, seamos honestos, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Dicen, oye, ya se vinieron a vivir unos serranos por acá. Pero no, es parte de las migraciones. La convivencia, el entendimiento de este tipo de culturas hacen que una ciudad sea sostenible. Hay una situación que se llama ciudad amigable, que está basada en la forma en la que se distribuye urbanísticamente la ciudad. Yo he escuchado que para que una ciudad sea amigable y te provoque pasear alrededor de ella, tienes que tener las pistas y las veredas bien segmentadas, sitios turísticos para caminar, para que no pase lo que sucede en Piura, que es que la gente viene desde Lima en avión e inmediatamente toma un bus y se dirige a las playas, porque ese es el único segmento turístico que encuentran agradable en Piura. ¿Qué podemos hacer para evitar esto y mantener la concentración también turística en la ciudad? Mira, yo creo que sería importantísimo descentralizar los espacios urbanos. Cuando te hablo de los espacios urbanos, tienes, por ejemplo, espacios de esparcimiento, tienes espacios con equipamiento comercial, llamémosle así, tienes espacios de servicio. Y es evidente hoy en día que en Piura el centralismo de la Piura cuadrada es la que prácticamente ha cogido todas las inversiones y la autoridad no ha sido capaz de saber dar los lineamientos necesarios para descentralizar estos espacios urbanos. Al no descentralizarlos, obviamente, estos circuitos que supuestamente deberían hacer a una ciudad amigable, como dices tú, no se pueden dar. Porque tú llegas a un momento en que, por decirte, llegas a la avenida Vice y tú dices, más allá no me voy porque no hay nada. Claro. Y estás hablando de cerca de 7 kilómetros de ciudad que no hay nada. Y esto también conlleva a que haya un caos vehicular en determinadas zonas de la ciudad porque todo se encuentra centralizado. Entonces podrían haber tipos de descentralización que llevaran al caos vehicular a disiparse y a generar mayor tranquilidad. Mira, has tocado un tema que al margen de lo que tú estás diciendo que es cierto, el gran problema de Piura es que no tiene un transporte masivo. Es verdad, pero ¿dónde incluirías, por ejemplo, un transporte metropolitano con la distribución urbanística que tiene en este momento? Mira, aquí el tema pasaría porque la autoridad de alguna manera tendría que hacer lo que yo siempre he llamado una cirugía. La cirugía significa cortar. La cirugía en una ciudad significaría expropiar. Por supuesto. Para buscar el ensanchamiento de las vías. Hemos tenido casos claros como lo es el Zanjón en Lima. Cuando se empezó a crear era una locura. La gente lo veía como que si fuera una cosa extremista y que no iba a llevar a nada. Pero ahora es un alivio total porque para cómo ha crecido el caos vehicular y sobre todo
el campo automotor de la ciudad de Lima, esto resulta un alivio, pero aún falta más. En Piura se podría aplicar, eso es lo que me dicen. Sí, pero fíjate que el problema no es solamente que yo te diga el transporte, sino hay que ordenar el transporte en todo sentido. Hoy en día la gente se para en la esquina que le da la gana, toma el carro que le da la gana y el ómnibus o línea se para donde le da la gana. Entonces, lógicamente, avanzamos, pero avanzamos a un pasito de bebé. Sin embargo, la ciudad sigue creciendo a pasos agigantados. Así que bueno, ya sabemos entonces que lo que prima aquí es que donde terminan los derechos de uno es donde empiezan los del otro. O sea que finalmente uno tiene que pensar en la persona que está alrededor. Un claxon puede parecer inofensivo, pero a las 3 de la tarde o un domingo a las 7 de la noche realmente afecta a las personas que están tranquilas en su vivienda. A tenerlo en cuenta. ¿No has visto los mototaxis también? También. Ponen sus parlantes grandazos y a las 3 de la mañana, si se les ocurre a él pasar escuchando su música, ¿a qué le importa a los demás que estén durmiendo? Respeto entonces, es la clave. Muchísimas gracias, arquitecto, por haber compartido con nosotros esta información. Sabemos que conoce mucho del tema y que tal cual como cualquier ciudadano, a veces llega uno a su límite de paciencia, pero nada más está en cada uno en hacer la diferencia, empezar por ahí. De repente salir más temprano, ¿no? Sí. Para no estar apurados y dejar pasar por alto el que nos falten el respeto en el taxi, etc. Permíteme dar un consejo para despedirme y es que las autoridades, para que cambien estas cosas, primero tenemos que cambiar de pensar la forma de los niños. A ellos hay que enseñarles educación cívica de una manera profunda para que su comportamiento lo lleven también a su hogar y a la calle. Por supuesto, todo empieza desde casa. Muchas gracias, arquitecto. Gracias. Ustedes no se muevan, seguimos con más aquí en Piura Construye.